El arte de la guerra de Sun Tzu expone los principales elementos que fueron estudiados y aplicados por militares y políticos de varias épocas, menos uno, practicando en nuestros tiempos actuales, que es la OTAN, el brazo armado de Occidente colectivo que se llama, siendo el principal ingrediente de su cocina bélica. En los 13 capítulos del gran libro El arte de la guerra, el militar chino Sun Tzu, quien en caso de haber existido, vivió más allá por el siglo V antes de Cristo. Se realizó varios aspectos de la virtud prehistórica, arte de matarnos entre humanos. Pero más allá de cualquier ironía posmoderna, el texto, con precisión y sabiduría, trata de los más importantes asuntos bélicos, incluyendo los factores de la economía, inteligencia, el terreno y la energía que define la victoria o la derrota. El arte de la guerra de Sun Tzu expone los principales elementos que fueron estudiados y aplicados por militares y políticos. En estos tiempos modernos, la OTAN, el brazo armado de Occidente, siendo el principal ingrediente bélico, esta herramienta se llama chantaje. A pesar de la desmemoria oficial diseminada generosamente por los principales medios, el comunicado del mundo, tal vez alguien se acuerde todavía del punto clave que presidió al conflicto armado en el centro de Europa, cuando el gobierno de Moscú y toda la gente del mundo mínimamente cuerda clamaba por algún acuerdo entre Rusia y la OTAN, que estaba llenando a Ucrania con armas, laboratorios y su presidente. Y en la conferencia de Múnich del 2022 planteó que su país podía reconsiderar la renuncia y poseer armas nucleares, anulando el memorando de Budapest del año 94, que obligaba a Ucrania a renunciar a estas armas que tenía de la Unión Soviética. Esto es la última gota que definió la decisión rusa de iniciar la operativa militar antes que fuera demasiado tarde. Si observamos atentamente todas las declaraciones y sobre todo las acciones de los gobiernos europeos y de Rusia, fácilmente nos daremos cuenta de que este conflicto, desde que se inició, gira al torno de las armas nucleares, o sea, la garantía mutua de unos uso en medio de la confianza hecha triza. Más allá de las bellezas declaraciones, podemos ver la actitud militar de la OTAN en las últimas décadas y su imparable acercamiento a la frontera rusa, junto con la permanente retórica antirrusa en la prensa occidental y un claro curso para desestabilizar el gobierno. Después del golpe de Estado de Ucrania, presentado al mundo democrático como la revolución de la dignidad, los Estados Unidos y el Reino Unido, a través del mecanismo colonial que tienen de la integración europea y la OTAN, obtuvieron una plataforma ideal para provocar y desestabilizar a Rusia, usando a Ucrania, perdiendo los restos de la independencia económica y política, y a un paso de la destrucción de su Estado. Se convirtió en el único proyecto buscado allí por Occidente, ser la de antirrusia. Es curioso que solo hace unos 30 años los pocos que se conocía de Ucrania en el mundo eran su famoso club de fútbol, el Dinamo de Kiev, en los tiempos soviéticos y la tragedia de Chernóbil, que significó el inicio del fin de la URSS. Pero para el mapa mental de la mayoría de los habitantes del planeta, Ucrania siempre fue una parte de Rusia y el nuevo discurso oficialista ucraniano a partir del año 91, de su independencia de la Unión Soviética, sonaba y discordante en aquellos tiempos, que solía enfatizar que Ucrania no es Rusia, pero poco imaginaba que esta iba a ser la parte inicial de la construcción de otro proyecto político. Nadie pensaba que Ucrania se construiría basada en la idea de ser una nación antirrusa. Muy pocos se dieron cuenta de eso. La catástrofe nuclear de 4 reactores de la planta nuclear de Chernóbil, ubicada por la línea recta de unos 100 kilómetros de Kiev, tuvo varias lecturas. La más burda, llena de manipulaciones y caricaturesca ridícula, la conocemos por la miniserie del mismo nombre. Pero más allá de eso, fue la primera gran advertencia para la humanidad de los riesgos de los progresos tecnológicos. También fue uno de los mayores ejemplos de solidaridad, verdadero heroísmo y capacidad de movilización de un país entero. Todavía unos valores soviéticos tienen que pasar en Ucrania justo 5 años de su independencia. A nadie de aquel entonces se le pudo pasar por la mente que el país le esperaría otra tragedia mucho peor que la de Chernóbil, y que los muchachos ucranianos y rusos nacidos después de la explosión
de Chernobyl, bloque que se enfrentaría con armas en territorio lleno, otra central nuclear, que la vulnerabilidad que llamamos progreso sería otros objetivos de chantaje occidental disparado y enviando drones con explosivos contra la central atómica de Zaporilla en los tiempos actuales. Todo esto es la complicidad de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que solo ve lo que le conviene al poder mundial, junto a la cínica y acostumbrada irresponsabilidad de los medios europeos de la manipulación, que alerta al mundo sobre los riesgos de ataques rusos contra una planta nuclear, recordando ya que las clásicas mentiras oficiales sobre las armas de destrucción masiva que tenían Saddam Hussein, los ataques químicos de Bashar Assad y hasta el inicio de la invasión de Vietnam que empezó en 64. Toda una mentira de chantaje que algún día saldrá a los 50 años, en 2050, 2100, veremos una historia diferente de lo que está pasando actualmente. La guerra estadounidense del Golfo de Tonkin, que nunca sucedió. Nuestra gran preocupación ahora es que la OTAN en Ucrania para acusar a Rusia provocaciones nucleares, porque sabemos que en estos tiempos la prueba ya no se requiere y no se argumenta igual. Después de todo, descaro, diría sí, cierto, fuimos nosotros. Si la verdad no hubo armas químicas ahí, ataron a su astucia. Por eso la noticia de la posible venta a Ucrania de cazabombarderos F-16 capaces de portar armas nucleares ponen actual conflicto armado con una múltiple riesgo, un nuevo plano. Estos aviones pueden despegar con armas nucleares solo desde Polonia u otros países limítrofes de la OTAN. ¿Quién no diría que la OTAN los puede dar, que desean una guerra de destrucción? Si son derribados en un vuelo sobre Ucrania hacia Rusia, se producirá el efecto que parece buscar Occidente, una explosión nuclear en Ucrania, con Rusia como culpable. Realmente buscan pasar a este nivel de conflicto, reseteando de una vez de todo, pero no saben que la destrucción masiva en Europa comenzará de punta a punta. Por suerte, creo que toda la irresponsabilidad y la locura de los pretendientes al dueño del mundo existe un límite, algo que impidió hasta ahora desatar una destrucción masiva y que nos damos la esperanza de que podemos evitarlo sin miedo al conflicto nuclear mundial, ya que incluso desde infinita responsabilidad entiende todavía que la posibilidad y esto podría poner fin a sus planes. Es la razón que Ucrania jamás será aceptada en la OTAN. Es la explicación de por qué durante la aventura de Wagner en marcha hacia Moscú, Ucrania no contraatacó con más fuerza por toda la línea de combate. De hecho, mientras algunos quien celebraba el inicio de la guerra civil en Rusia, el fuego ucraniano contra Rusia disminuyó notoriamente. Ucranianos siguen las órdenes de sus amos y sus amos seguramente se asustaron con la posibilidad de una pérdida de control por el arsenal nuclear ruso, decidiendo no echar más leña al fuego. Jamás propondría el chantaje nuclear como un eje de política internacional. Otra cosa se hace evidente, la única constancia del comportamiento de Occidente hacia los países no sometidos al chantaje del sur global que se llama. Por eso también la única manera de ganar la paz es abandonar la lógica del enemigo para que su respectiva mirada, el espejo, se convierta en una trampa para él mismo y luego tal vez se avanzara hacia algo más inteligente, un futuro más seguro.